En este video analizaremos al ambiente como sistema, veremos las características, retroalimentación y energía. Mi nombre es José y comenzamos. ¿Qué es un sistema? Podríamos decir que es un conjunto de elementos o partes con una cierta organización y que interactúan entre sí para cumplir una determinada función, como vemos acá en la imagen. Tiene un determinado límite y hay un flujo de entrada y de salida, que pueden ser de materia, energía o información. Pero un sistema es más que la suma de partes. Para comprender esto, vamos a considerar un vehículo como sistema y el mismo está constituido por diferentes partes, como vemos ahí en la imagen, pero estas partes están interrelacionadas para formar el vehículo, es decir, que unas partes van a actuar una sobre otra y que de estas interacciones van a aparecer propiedades emergentes que no se apreciarían si se estudiaran las partes por separado. Por lo tanto, un sistema es más que la suma de las partes. ¿Qué características tienen los sistemas? Como vimos anteriormente, un sistema está constituido por componentes o partes. Entonces, una de las características es que están formados por partes, componentes o elementos. Si el sistema es demasiado complejo, podemos tener dentro del mismo subsistemas. Y vemos que entre los mismos componentes hay una relación, es decir, que se interrelacionan entre los componentes y que a partir de esta interrelación entre las partes o componentes va a surgir funciones, es decir, cada una va a cumplir una o varias funciones que son superiores a la suma de las partes. Esto se denomina sinergia. Y en los sistemas que no son aislados hay flujo de energía o materia o de ambas que son necesarias para su funcionamiento. Además reciben información del exterior del sistema que va a desencadenar la actividad del mismo sistema. Los sistemas pueden clasificarse en tres tipos. Pueden ser abiertos, en el cual hay un intercambio de materia y energía con el entorno. Pueden ser cerrados, en los cuales no hay intercambio de materia, pero sí de energía con el entorno. Y pueden ser sistemas aislados, que no intercambian ni materia ni energía. Para comprender mejor los tipos de sistemas, veremos algunos ejemplos. En el primero observamos una planta a la cual le llega energía a través de la luz solar. Puede recibir materia, como ser dióxido de carbono a partir de la atmósfera, y puede absorber a través de sus raíces del suelo, puede absorber sales minerales y agua. Y también vemos que de la misma puede emitir calor, puede emitir materia como ser oxígeno o resto vegetal o frutos. Por lo tanto, se trata de un sistema abierto en el cual hay un flujo o un intercambio de energía y de materia con el entorno. En el caso del segundo ejemplo que vemos acá a continuación, sistema cerrado, en estos hay un intercambio de energía pero no de materia. En el caso del ejemplo de la computadora vemos que recibe energía en forma de electricidad y emite energía en forma de luz y calor, pero no hay salida ni entrada de materia. En el caso del planeta Tierra lo podemos considerar también un sistema cerrado, ya que absorbe energía a partir de la luz, energía radiante solar, y emite energía en forma de calor, y en este caso hay intercambio de energía, pero la materia permanece, no hay intercambio de materia, por lo tanto sería un sistema cerrado. Y en el caso del último sistema planetario, podemos considerarlo como un sistema aislado. Estos son sistemas teóricos en los cuales no hay intercambio ni de materia ni de energía. Para comprender la dinámica de los sistemas se utilizan modelos casuales, que son modelos que representan las relaciones que existen entre las variables de un sistema y las relaciones mediante flechas. Estas relaciones pueden ser relaciones simples, como vemos a continuación, donde se representa la influencia de una variable sobre otra. Como vemos en la imagen, la variable A va a actuar sobre la variable B. Pueden ser relaciones encadenadas, donde están formadas por una serie de variables que están unidas mediante flechas, como vemos acá en la imagen.
o pueden ser relaciones complejas, que son las acciones de una variable sobre otra, y que a su vez esta última va a actuar sobre la primera, es decir, se van a formar retroalimentaciones. Y en la dinámica de los sistemas, aparte de utilizarse las flechas, se utilizan signos que pueden ser positivos o negativos, que indican el tipo de influencia ejercida por una variable sobre la otra. Un signo, pueden ser signos positivos, que quiere decir que el cambio de una variable de origen de la flecha producirá el cambio en el mismo sentido en la variable de destino, y el signo negativo, lo contrario, simboliza el efecto producido, que será inverso. A modo de ejemplo, vemos acá en la imagen que si nosotros analizamos la variable tasa de natalidad con la variable población, al aumentar la tasa de natalidad va a haber un incremento en la población, entonces vemos que es positivo, signo positivo. Y en el caso de las relaciones positivo directa, el cambio de una variable provoca un cambio sobre la otra en el mismo signo. Es decir, si una aumenta, la otra también lo hace, o viceversa. Entonces vamos a ver que al analizar el ejemplo de precipitaciones, al aumentar las precipitaciones, va a aumentar el caudal del río. Entonces entre estas dos variables es una relación positiva, directa. En el caso del segundo ejemplo, vemos que si disminuye la biomasa vegetal, también disminuye la masa orgánica, por lo tanto vemos que lo hace en el mismo sentido, por lo tanto es también una relación positiva directa, es decir que si una aumenta o disminuye, la otra también lo hace en el mismo sentido. En el caso de las relaciones negativo o inversa, el cambio de una variable en un sentido produce el cambio de otra en el sentido opuesto. Como podremos ver acá en la imagen, el aumento de la contaminación va a provocar una disminución en el número de peces. Por lo tanto, vemos que al aumentar una, la otra lo hace en sentido contrario, sentido opuesto, por lo tanto es una relación negativa o inversa. Lo mismo sucede en este otro ejemplo, si disminuye la biomasa vegetal, va a haber un mayor impacto de la lluvia, entonces vemos que mientras que la primera disminuye, la otra aumenta, por lo tanto se produce una relación negativa o inversa. En estos casos vemos que si una aumenta o disminuye, la otra lo hace siempre en sentido contrario. Que la retroalimentación en los sistemas, como podemos ver acá en la imagen, dijimos que en un sistema se puede llevar a cabo un proceso en el cual hay ingresos y salidas. Y en el caso de que alguna de las salidas sea utilizada nuevamente como entrada, el sistema se denomina retroalimentación. Esta retroalimentación puede ser positiva directa o negativa inversa. Ahora veremos la retroalimentación positiva. Para que se produzca una retroalimentación positiva, la modificación de una variable en un sentido debe producir un cambio en el resto de las variables que a su vez van a influir de la misma manera sobre la primera. Es decir, que tiene una acción de refuerzo sobre el proceso inicial. Estos también son llamados círculos viciosos, que son destabilizantes, que destabilizan a medida que el cambio va aumentando. Por ejemplo, acá vamos a analizar la retroalimentación positiva entre la temperatura y el albedo o reflectancia. El albedo vemos que la reflectancia de la luz solar, vemos que en el caso de la superficie blanca, como en el caso de que tengan el hielo, a medida que estas van a tener la capacidad de reflejar gran parte de la radiación solar. Pero a medida que se derrite este hielo, vamos a ver que esta energía, esta radiación va a poder penetrar en el agua, aumentando la temperatura misma, y va a ser poco reflejada a comparación de la superficie blanca. Esto lo podemos ver acá en este esquema, vamos a ver las relaciones. A medida que aumenta la temperatura, vamos a ver que disminuye la cubierta de hielo, por lo tanto una relación negativa, directa y negativa. A medida que disminuye la superficie de hielo, disminuye el albedo, por lo tanto también es directa, pero es positiva.
y a disminuir el albedo va a producirse un mayor aumento de la temperatura. Entonces vemos que es un círculo vicioso que termina reforzando el primer proceso, que sería la temperatura inicial. Vemos que la temperatura, a medida que va aumentando, va produciendo esto, va incrementándose aún más la temperatura. Entonces va destabilizante y es un círculo vicioso. Ahora, en el caso de la retroalimentación negativa, es una cadena de efectos que se opone al cambio. Trata de mantener las cosas en el mismo estado, es una fuerza contraria al cambio y tratan de estabilizar a medida que el cambio se produce. Por ejemplo, vemos acá el efecto de la nubosidad. A mayor nubosidad hay menos radiación solar sobre el suelo, y a menos radiación solar vemos que hay menos temperatura en la superficie del suelo. Entonces, a menos temperatura del suelo va a haber menos evaporación del suelo de agua, y esto va a provocar que haya menos evaporación, menos nubosidad. Entonces vemos que el aumento de la nubosidad termina produciendo una disminución de la misma. Entonces vemos que es una retroalimentación negativa que tiene un signo, acá lo vamos a representar con signo negativo. Como la energía es el principal intercambio en los sistemas, debemos estudiar las leyes que rigen la misma, que serían las leyes de la termodinámica. Comenzaremos con la primera ley de la termodinámica, que nos establece que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces vemos acá en un esquema, en una imagen, la energía entrante es igual a la energía que se almacena en el sistema más la energía saliente del sistema. Entonces vemos a modo de ejemplo acá la energía contenida en un combustible, que es una energía química, puede ser utilizada y transformada en energía mecánica en el motor de un vehículo. La segunda ley de la termodinámica nos establece que los sistemas tienden espontáneamente a un estado de máximo desorden. Entonces acá se introduce el concepto de entropía, que es una medida de la cantidad de desorden de un sistema. Entonces nosotros, si analizamos acá, tendríamos menor desorden, por lo tanto menor entropía, pero esto tiende espontáneamente a un estado de máximo desorden. Como vemos acá, este sería el estado donde va a tender espontáneamente, donde vemos que hay un mayor desorden, por lo tanto una mayor entropía. Ahora, la entropía mide la parte de la energía que no es utilizable para realizar trabajo. Entonces vamos a decir que la entropía está asociada al orden existente en un sistema, y vimos recién que a menor entropía, menor desorden, a mayor entropía, mayor desorden. Pero esto está asociado a la energía. Como vemos acá, la energía que se encuentra organizada y concentrada tiene menor entropía. Cuando se produce la transformación, esta energía tiende a dispersarse, a desorganizarse. Entonces, en todos los procesos naturales, la energía de alta calidad, es decir, aquella que está organizada y concentrada, tiende a transformarse en energía de menor calidad. Es decir, van desde el orden, tienden desde el orden hacia el desorden. Entonces, esto lo vamos a comprender mejor con un ejemplo. En el mundo real, la energía en cada transformación aumentará la entropía del universo, y cierta cantidad de la energía se convierte en una forma que no es utilizable para realizar trabajo, y en la mayoría de los casos termina transformándose en calor. Entonces vemos acá en el ejemplo, cuando se quema gasolina, la cual estamos hablando de una energía organizada y concentrada, en el motor de un automóvil, una parte de esa energía que va a realizar un trabajo útil, el movimiento, solamente entre un 25 y un 30% es utilizada para movilizar el vehículo, mientras que la otra parte de la energía se pierde en forma de calor. Entonces acá podemos notar que pasamos de una energía más concentrada a una energía más dispersa. Ahora, ¿qué sucede con la entropía en los seres vivos? Los seres vivos son sistemas abiertos que disminuyen su entropía interior debido a que tienen un alto grado de organización y que se mantiene gracias al suministro constante de energía, como vemos acá en la imagen,
y que se compensa con un aumento de la entropía del entorno. Entonces vamos a ver que los seres vivos van a reducir su entropía a base de aumentar la entropía del entorno. Ahora analizaremos la Tierra como un sistema. Podemos decir que es un sistema cerrado, ya que puede intercambiar energía, recibe energía del Sol y emite radiación infrarroja, pero es cerrado para el intercambio de materia. Por lo tanto, cumple un ciclo, se va reciclando la materia en este sistema. Es un sistema complejo, por lo tanto se lo analiza dividiéndolo en subsistemas, que son el subsistema atmósfera, hidrósfera, biosfera, geósfera y antropósfera. Estos subsistemas, como observamos en esta gráfica, están en constante interacción, por lo tanto dan lugar a un sistema complejo como es el sistema Tierra. De esta manera llegamos al final. Espero que la información brindada le haya sido útil. Nos vemos la próxima. Saludos.